pasamos al bloque sobre el Antiguo Testamento. Hoy es el programa número 36 en que desarrollo el Antiguo Testamento y estamos en el programa número 11 en el que trato el profetismo. Recordando que el Antiguo Testamento está compuesto por 74 libros estructurados en la Biblia griega de los 70 de esta manera: libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Los libros históricos apuntan al pasado, a la historia del pueblo de Israel. Los libros proféticos en relación al Mesías, ya que todo el Antiguo Testamento está hecho en función de Cristo. Y para los hermanos que son nuevos en el programa, es importante saber que los profetas de Israel, los verdaderos, o sea, aquellos que componen el profetismo clásico de Israel, los encontramos entre el siglo VIII y el siglo V antes de Cristo. Hemos tratado los profetas del reino del norte, Elías, Eliseo, Amós y Oseas. Y luego empezamos a tratar los profetas del reino del sur. Antes de la cautividad, a Isaías, primera parte de su obra, escrita por él, primer libro de Isaías, que abarca los capítulos, recordamos, del 1 al 39. Durante la cautividad, en primero Isaías hemos tratado también, recuerdo, Jeremías. Durante la cautividad aparece la segunda parte de la obra. Segundo Isaías abarca los capítulos 40 al 55 y a Ezequiel. Y anuncié que hoy trataríamos el tercer libro de Isaías, que abarca los capítulos 50 al 56, al 66, vamos a decir. Repito nuevamente, la obra de Isaías es una obra que verdaderamente es digna de ser leída. El libro es uno solo, pero metodológicamente está dividido en 3 secciones: del 1 al 39, del 40 al 55 y del 56 al 66. Creo que quedó claro todo lo que he tratado respecto del primer libro de Isaías, lo que traté respecto de Jeremías, lo mismo del segundo Isaías y de Ezequiel. Siempre les recomiendo entrar en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, donde quedan todos mis programas grabados. Vamos a entrar así al tercer libro de Isaías. Estamos ubicados en un contexto ciertamente más de carácter apocalíptico, una nueva vez entre los capítulos 56 al 66, y los temas que trata como temas más importantes son los que yo les voy a desmenuzar en este momento. Un tema fundamental en esta sección de Isaías es: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Esto lo encontramos en Isaías 56, versículo 7. Estas palabras son palabras que Jesús cita en circunstancias graves de su vida. Anuncian 2 novedades. Primero, la oración se impone a los sacrificios. Esto es algo muy importante porque en la cultura hebrea los sacrificios eran como preponderantes y Dios manifiesta a través del profeta
que la oración se impone a los sacrificios, como lo pueden observar allí en 56:7. Y a su vez se invita a todos los pueblos. Es decir, que esta salvación está anunciada para todos los pueblos. Por eso no es nada raro darse cuenta que cuando nace Jesús vinieron magos que eran paganos, o sea, del mundo. Le ofrecieron oro, incienso y mirra, ¿verdad? Oro porque es rey, incienso porque es Dios y mirra porque es hombre. Entonces, justamente no fueron reyes judíos a adorar a Jesús. Esto marca el carácter universal de que Jesucristo es el Redentor del hombre. Otro punto, así con simplicidad, como vengo dando todo este Antiguo Testamento, la idea es que ustedes lo conozcan como van conociéndolo, es el gesto de burla contra la hechicería. Acá queda muy claro el tema del rechazo a todo lo que sea hechicería. Lo encontramos en el capítulo 57, versículo número 3. Recordarán en su momento, yo les hice mención del libro del Deuteronomio 18:10, donde la palabra de Dios nos dice: no ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, como tampoco astrología, como tampoco hechicería, porque todo esto es abominable para Dios. O sea, Dios ofrece un rechazo absoluto a todas estas cosas. Por lo tanto, las personas que practican esto son abominables ante los ojos de Dios. Y esto hay que tenerlo claro, porque en la superstición que el mundo vive desde siempre, ¿no? Imagínense que esto data de muchos años. Sin embargo, está ese afán de que me tiren las cartas, de que uso la cintita roja, de que no paso por tal lugar, de que alguno agarró tal foto, pinchó los ojos con alfileres. En las iglesias, muchas veces, detrás de las estatuas, se encuentran un montón de fotos con pinches, alfileres clavados, como gente que va a hacer el mal y los pone atrás de una estatua en un templo en la iglesia. O sea que dentro de los templos también va gente malintencionada. Pero lo que reina es la palabra, siempre en el nombre de Yeshua. Este gesto de burla que hace el profeta de parte de Dios contra la hechicería puede datar de los últimos tiempos de la monarquía, cuando se hallaban difundidas estas hechicerías en Jerusalén y continuaron en Palestina durante y después del destierro. Se dan cuenta el afán, la inclinación de la oscuridad hacia ese mundo que muchas personas tienen. Yo sé que puede haber entre los oyentes gente que pasó por esto en momentos de ignorancia o en momentos de desesperación. Siempre lo oportuno es pasar por el sacramento de la reconciliación, o sea, ir a confesarse. La confesión borra todo de la persona. No lo duden, elijan ustedes dónde, cuándo. Ahora se acerca la Navidad, creo que es un momento oportuno, porque mucha gente está arrepentida, por supuesto, y se dan cuenta que están como embrujadas, en el sentido de que están tomadas por fuerzas tóxicas negativas, porque al meterse a la oscuridad, las fuerzas negativas toman a una persona. Es por eso que San Pablo pone tan en evidencia: permanezcan en la luz,
o sea, nunca pasen para el lado de la oscuridad. Sin embargo, se sale tranquilamente, porque la fuerza de la luz es de Dios y es la fuerza superior a cualquier oscuridad. Él vence cualquier oscuridad. Por eso, ya que pasamos por acá, recordemos las palabras del Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a un tercer punto que observo en esta parte de la obra, y es el ayuno. El ayuno es agradable a Dios. Lo encontramos en Isaías 58, 1 y siguientes. Ahora, el ayuno verdadero es el que sale del corazón. No es aquel que está mandado por una prescripción, sino el ayuno que uno quiere hacer, abstenerse de algo. Ese algo puede ser de un alimento, nunca del agua, nunca del agua. Puede ser abstenerse y ofrecer un ayuno de, si uno es contestador, no contestar durante un día a nadie. Si uno es intolerante, tolerar todo lo que pasa ese día. Si a uno le cuesta ser servicial, decirle al Señor, mi ayuno hoy es que estoy al servicio de cualquiera que me pida algo, sin ofrecer reticencia. Bueno, ese es el ayuno agradable a Dios. Encuentro otro elemento en Isaías 60, versículo 1, que es el esplendor de Jerusalén. Nos recuerda aquello que dijo el Papa Juan Pablo II cuando estuvo aquí en nuestro país la primera vez. Iglesia en Argentina, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Esto está aquí en 61 de esta parte del trito Isaías, o sea, del tercer libro. Por eso esto tiene una consonancia con el esplendor de Jerusalén. Vamos a llegar también ahora a otro punto, a mi entender, siguiendo un orden correlativo, como venimos analizando. Vamos a ir a un capítulo más. Capítulo 61, versículo 1 y siguientes. Esto también es fundamental porque acá se declara la misión del profeta. La misión del profeta consiste en anunciar la buena nueva a los pobres, libertar a los cautivos, consolar a los que lloran. Y esto nos recuerda mucho el Sermón de la Montaña también. Jesús, como lo observamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4, allí, en su enseñanza, Él introduce lo que está escrito. Lo voy a tomar desde Lucas 4:16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Ustedes saben que Jesús los sábados por la tarde iba al templo, leía la palabra y enseñaba, y cantaba cantos al Padre, salmos, cantos espirituales. Luego el versículo 17 agrega: le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción.
Él me envió a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Luego en el versículo 20 dice, Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Es decir, cuando el Señor dice, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Él lo lee y lo revela. Es decir, la misión del profeta. Ya no es lo mismo que hablar de la misión de un profeta. Un profeta es cualquiera de los que vinimos tratando aquí en el ciclo. En el reino del norte, Elías Eliseo, Amós y Oseas. En el reino del sur, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Sin embargo, el profeta es algo que viene anunciado por Dios en el libro del Deuteronomio 18, versículo 15. Palabra que dice, suscitaré en medio de ustedes un profeta como yo, y solo como el Padre es Cristo, que es el único y absoluto revelador del Padre. Es un texto muy profundo. Vamos a tenerlo más en cuenta entonces en este momento, en el que el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Son varias funciones que tiene el profeta, por excelencia que es el ungido. Cristo, Christos en griego, deriva del término Meshiach en hebreo, que a su vez deriva del verbo mashach, que significa ungir. Entonces, ¿cuál es su misión? Llevar la buena noticia a los pobres. ¿En qué consiste la buena nueva, la buena noticia a los pobres? En revelarse como Dios y que Él es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, el que introyecta el Evangelio de Cristo en su vida, ese está llamado a santificarse por el bautismo como todo bautizado, pero ese es el que va por el buen camino, recibe la buena noticia, la novedad de su resurrección en medio de la vida cotidiana. Cristo resucitado camina, vive en medio de mi vida. ¿A quién se llama pobre? Pobre en este contexto es aquel que tiene como único recurso a Dios. O sea, la persona que no depende en sus expectativas totales de vida en personas, sino en Él. Tiene toda su confianza puesta en Cristo.
Por eso tiene como único recurso al Señor. Eso no quiere decir que se rechacen los intermediarios. Para nada. Sería una gran equivocación. Dios muchas veces, porque sabemos descansar en Él, es que nos manda intermediarios para ayudarnos en nuestras vidas. Por ejemplo, la formación. Las personas solas no se forman, necesitan de formadores. Dios envía formadores para formarnos. Debido a que nosotros tenemos como único recurso al Señor, es que Dios también se ocupa de nosotros. Digo, sé y soy consciente que hay que llegar a eso. No todos tienen como único recurso a Dios. Todavía hace falta hacer un trabajo de espiritualidad más profundo para no ser apegado, para despojarse un poco más de las cosas mundanas o materiales. Él viene a anunciar la liberación a los cautivos. Este texto también lo podemos poner en paralelo con el anuncio de Ezequiel. Yo abriré sus sepulcros. Es decir, muchas veces nosotros estamos cautivos. ¿De qué? De angustia, de fobias, de desaliento, de desconfianza, de desolación, de aburrimiento, de hastío, de rechazos. Las personas tienen prisiones. Esas prisiones se llaman cautiverios. Él viene a anunciar que libera del cautiverio, o los cautiverios que tenga una persona. Da vista a los ciegos, a las personas que interiormente no ven. Por eso la Escritura insiste en el despiértate. Despiértate. Tanto la carta a los Efesios como Romanos, San Pablo, despiértate. A veces hay una ceguera en la vida. Uno nunca encuentra a Dios hasta que en un momento se hace la luz, siendo Él nuestro autor, creador y dueño. Viene a dar la libertad a los oprimidos, para que no estén más oprimidos. ¿Y cómo da la libertad a los oprimidos? Otorgándonos su paz. La paz da libertad al oprimido, pero no cualquier paz. La paz de Jesús, que es una paz singular, llena de bienestar, que es la regularidad anímica que hace que la persona se libere de esa opresión. Y a proclamar un año de gracia del Señor. Esto es una expresión muy amplia en espiritualidad que implica que todo aquel que lo sigue no andará en tinieblas, sino que estará de la mano de Dios. El año de gracia es el año de presencia trinitaria de Dios en el alma que sale también a responderle a ese encuentro que Dios llama a cada hombre a tener en la persona de Cristo. También creo que hay un segundo poema sobre la maravillosa resurrección de Jerusalén, allí en 62:1, donde dice: este triunfo de Jerusalén y el país que la rodea consiste en convertirse en esposa de Yahvé. Ahí es donde hay un triunfo, una resurrección, cuando el pueblo vuelve a Dios, pero a Dios tal cual Dios lo propone en la Biblia, no de acuerdo a ideologías que se van gestando sobre lo que la palabra dice. Y terminaría este tercer libro de Isaías con el capítulo 66, versículo 18. Es un discurso escatológico, o sea, en relación a la vida eterna. Dice la palabra: se reunirán todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria. El Señor dijo, Jesús
vendré rodeado de ángeles. ¿Se acuerdan? Esa es la segunda venida, el día del juicio final. Israel es el receptor de estas promesas eternas, por tanto, como lo podemos apreciar aquí. Por eso Israel también tiene una gran responsabilidad por todo lo que ha revelado Dios en esta historia salvífica. Así terminamos entonces hoy 11 programas dedicados al profetismo clásico de Israel. Por lo tanto, hasta ahora, en el ciclo, hemos tratado los libros históricos, los más importantes, los libros proféticos, y el próximo miércoles voy a hablar sobre el libro de Macabeos, que es oportuno en este momento de la historia de salvación. Entonces llegamos hasta aquí hoy y terminamos así todo el profetismo con los profetas, donde encontramos los mensajes principales, todo en relación a Cristo, ya que el Antiguo Testamento fue hecho en función de Cristo. Por eso hay un antes de Cristo y hay un después del Señor Jesucristo. Y más adelante retomaremos y entraremos en los libros sapienciales de la sabiduría.